Volvemos, esto es Sangre Combativa y como lo anunciábamos a un inicio, estamos aquí con dos periodistas, Andrés Salari y Julio Peñalosa, para hablar de un tema triste, diría yo, que apena mucho porque va en contra de la libertad de expresión. Quiero darles la cordial bienvenida a Sangre Combativa, es la primera vez que los tenemos aquí en TV. Andrés, Julio, hola. Buenas tardes. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, iniciemos. Ustedes estaban a pocas horas de dar inicio a un programa, se llama Ácido Sulfúrico, en la red Herbol, y se enteran, así de un momento para el otro, de que les cortan. ¿Cómo fue? ¿Cómo inició esto? ¿Cómo eligieron la red Herbol? ¿Con quiénes hicieron la contratación? Hay un contrato de por medio, tengo entendido. Iniciamos por ahí. ¿Vale? Bueno, Mariol, esto tiene la negociación lleva varias semanas, por no decir un par de meses. Y lo que llama la atención es que en una primera instancia la red Herbol haya aceptado esta propuesta de hacer un programa en esa emisora. Sentimos que la comunicación está muy crispada, que la sociedad está muy crispada y queríamos abrir una ventanita ahí de diálogo, ¿no? Creo que la sociedad boliviana y todos los procesos de cambio regionales necesitan un poco más de diálogo. Y bueno, participar una hora en la red Herbol creíamos que era una oportunidad interesante para nosotros, como profesionales, interesantes para el proceso de cambio, porque ambos estamos identificados de alguna manera con el progresismo, con la izquierda, con los procesos de cambio. Entonces, el problema es que, como vos decías, se firmó un contrato, se hizo una negociación, todos estábamos de acuerdo en hacer el programa y cuando lo hicimos público, el día jueves, evidentemente algo sucedió en la radio, entendemos y es público que hubo críticas internas en la red Herbol, pero yo interpreto que hay alguna presión política de más alto nivel que llevó a la directiva de la radio a tomar la decisión de impedir a mi persona, en este caso como profesional, participar de ese espacio, lo que evidentemente es una censura. Hicieron ahí una jugada bastante desagradable para tratar de dividirnos, Julio, o de disfrazar la censura. A las 7 de la noche del viernes, cuando ya estaba todo listo, habíamos grabado todos los elementos que tienen que ver con el lenguaje radiofónico para salir con el programa, apertura, cierre, cortinas, camas, todo lo que se necesita para un programa de esas características. Me llama el director del Herbol, Augusto Peña, para decirme que el directorio ha tomado la decisión de levantar temporalmente el programa y no me da ninguna explicación. Van pasando las horas y se generan reacciones con varias direcciones y volvemos a hablar y al final de cuentas lo que me propone a la mañana de hoy mismo Augusto Peña es que yo puedo ir, que yo tengo la puerta abierta para ingresar a Herbol, pero que Andrés Salari, por haber hecho el documental El Cártel de la Mentira, en que aparece Herbol ahí como sindicado por el documental, no tiene pisada. Yo le dije, ¿tú qué quieres? Me estás proponiendo algo absolutamente por fuera de la ética periodística. Este es un proyecto de dos periodistas, de dos colegas que se conocen hace muchísimo tiempo y no por arreglar las cosas vamos a llevar al extremo de la falta de escrúpulos un asunto de estas características. Este programa se hacía con estas características y si no se hace así, pues no hay el programa. Se acabó el cuento. Pasaron unas horas y volvieron a llamar, ya cambiaron un poquito la versión y habían dos opciones. Que yo comience y al mes, cuando el programa ya estuviera en el aire, venía Andrés cuando un poquito se apaciguaran las cosas en la radio y la gente de Herbol entendiera que Andrés podría participar porque no habría ninguna contradicción en la medida en que se trata de un programa contratado, ni siquiera un programa de la radio, que no afecta ni su línea editorial ni su línea informativa. Y que la otra opción era que no comenzara ya, comenzábamos en un mes, pero primero querían arreglar las cosas. Yo les dije que era inadmisible que nos lo dijeran o nos lo comunicaran 72 horas antes cuando todo ya estaba hecho, estaba firmado un contrato y que esto genera daños y perjuicios y suponemos que Herbol va a tener que pagar esos daños y perjuicios. Herbol está en tela de juicio indiscutiblemente. Sin embargo, tal vez quisiéramos saber un poco más de qué trataba el programa Ácido Sulfúrico. Una charla, nosotros tenemos un perfil muy político, evidentemente, manejamos temas nacionales e internacionales y la cuestión era
poder analizar la agenda periodística, como cualquier programa periodístico de análisis, entrevistas y opinión que se pueda dar en un espacio radial o televisivo, que es lo que ya venimos haciendo hace muchos años en nuestras carreras profesionales. Y que lo hemos venido haciendo además en el último año en Avia Yala Televisión, donde yo hasta hace poco era el director de contenidos, y con Andrés hemos compartido varias mesas periodísticas, en Ojo con los Medios, en otros programas, manejando una serie de temáticas que tienen que ver con el acontecer nacional e internacional, y vamos a reproducir esa idea en la radio. Y bueno, íbamos a tener entrevistados, teníamos planeado arrancar con una entrevista con el agente de Bolivia en La Haya, Eduardo Rodríguez Belcé, y también íbamos a llamar gente de la oposición para que el programa fuera más entretenido y más contrastado y más interesante. Realmente fue una cosa muy desconcertante, y sé que Augusto Peña hasta ahora no tiene una posición fijada, porque le ha dicho a la agencia de noticias Fides que no se va a pronunciar al respecto. Y es triste, es triste, Mariol, porque prefigura esto un escenario político en el que la única vía parece ser la confrontación. Claro. Cuando se quiere abrir un espacio, bueno, que se genere una especie de diálogo, es una hora de programa. Nosotros no vamos a cambiar la línea editorial de la Red Herbol por hacer un programa de una hora. Obvio. Entonces, es triste porque eso permitía como una especie de diálogo, ¿no? en una cuestión simbólica, una ventanita muy pequeña. Pero entonces esto parecería demostrar que es imposible dialogar con estos sectores y que lo único que le conviene a la derecha es una opción de confrontación. Y quiero excluir de esto incluso al director de la Red Herbol, Augusto Peña, porque creo que esta no es la intención de él. Creo que hay intereses por encima, estoy seguro. ¿Te animas a decir? Que hay intereses por encima que impiden la realización de este acercamiento. Y esto es lo grave, porque los intereses de que tengamos sociedades divididas, crispadas, estas campañas de odio impulsadas por estos medios, son foráneos. Son mucho más foráneos que yo, que nací en Argentina, y vienen desde el norte. Y lo que se genera con esto es ese síntoma de que, bueno, ¿ves? No se puede, no podemos establecer un diálogo, un acercamiento. ¿Por qué no? Y si la radio hubiera dicho que tenía todo el derecho, desde un inicio, le hubieran dicho a Julio, que fue el encargado de hablar con Augusto porque tiene una relación de años. Mirá, no nos interesa el producto, me parece que el perfil de Andrés Allari no va con nuestra línea editorial. Creo que tenían todo el derecho y la legitimidad de hacerlo. Pero ¿cuándo? Porque esto lleva meses, como decíamos, un par de meses. ¿Cuándo lo hicieron? Cuando esto se hizo público. ¿Por qué? Porque evidentemente recibieron la presión de alguna fuerza política externa. Justamente hacía mención, Julio, a la nota de ANF, en la que se señala que el director de la Radio Herbol no hace comentarios, no emite comentarios al respecto. Y, por ejemplo, te denominan a ti no periodista, dicen, ¿no? El documentalista, ¿no? Como diciendo, bueno, no estamos censurando. Él se siente censurado. Además que manipula la versión, porque dice Andrés Allari se siente. Ajá, exacto. Se siente, ¿no? Se siente censurado. Como si fuera una cosa de sentires, ¿no? Claro. O sea, y eso lo reproduce casi simultáneamente, a los pocos minutos, Página 7. Ya empiezan a distorsionar las cosas. Ha habido una censura objetiva. Ajá. Me hicieron una propuesta que me parece muy traída de los pelos y poco apegada a la ética periodística, que era partirnos como equipo. Eso es lo que me planteó Herbol. Y lo tengo que decir públicamente, y tengo el audio que puede demostrar tal cosa. En ese audio, Augusto Peña me propone eso. No lo voy a difundir porque no hay necesidad. A la hora de la hora, en caso de que haya que entrar en una especie de contienda de veracidad, seguramente lo utilizaré, pero por el momento no. Realmente creo que se han manejado muy mal. Y si no hay una censura, nosotros el lunes a las 8 de la mañana, como lo establece el contrato, vamos y hacemos el programa. Y lo reto públicamente al director de la Red Herbol, al director de... ¿En qué cámara estoy? Acá. Al director de su consejo directivo a que desmientan esta censura y nos permitan el lunes a las 8 de la mañana ir a la radio y hacer el programa como lo habíamos establecido verbalmente. Para mí es más fuerte la palabra que los contratos, pero también hay un contrato desde hace mucho tiempo. Claro. Y que expliquen en todo caso cuál es el inconveniente que se ha dado a partir de la difusión pública que hicimos nosotros de este tema. Claro, es un abrupto en sí en el que se ha cometido, como decían, ¿no? Están tratando de tender puentes, estamos tratando de dialogar,
de tal vez exponer las ideas y, como ustedes decían, estaban también invitando a personas de la oposición para dialogar justamente y que no haya, pues, y que haya este abrupto y justo a este tiempo, después de tantos papeleos, pues, y la verdad es que yo no sé cuál ha sido su objetivo. No Sí, sé. yo coincido con Andrés de que hay una presión política, de intereses que están escondidos y que no los quiere poner en evidencia, obviamente, el directorio de Herbol. Creo que no midieron el impacto. Cuando el miércoles yo salí por Facebook anunciando que el programa se estrenaba el lunes 5 de junio de 8 a 9 de la mañana, de lunes a jueves, empezaron los medios, ANF, Página 7, El Día, Los Tiempos, varios webs, etcétera, etcétera, y creo que eso generó muchísima opinión y levantó mucha polvareda y generó polémica. Pero nosotros sabíamos, Julio, que iba a haber impacto. Ellos no lo midieron, ellos no lo midieron. Sabíamos que iba a haber impacto, pero entendemos que todos somos profesionales Pero claro, de los medios, exacto. trabajamos hace mucho en esto, y que si yo hice el documental del Cártel de la Mentira con toda la polémica que se generó, polémica en la que ninguno de los que aparecen sindicados de manipulación y tergiversación a nivel periodístico corrigieron una coma, ¿no? Porque se criticó mucho el documental, pero nadie dijo en el Esto es minuto falso, 47 digamos. Salari miente, Ajá. en el 59 tergiversa, en el 49 manipula, nada. No. Y perdóneme, pero yo en el documental entrevisté a Raúl Peñaranda y acordé con él antes de la entrevista que no iba a realizar ningún corte a pedido de él y le cumplí. No le violenté la libertad de expresión en ningún sentido. Entrevisté largamente a Juan Carlos Salazar, Claro. entonces director de Página 7. Obviamente que hice un recorte de la entrevista, pero creo que respeté el espíritu de lo que él decía. Entonces ahí no hubo un respeto absoluto por lo que ellos se manifestaron. Y lo que te digo, los que aparecen sindicados ahí, medios y periodistas o responsables de medios, ninguno pudo refutar lo que yo argumenté y la denuncia que hice sobre ese escandaloso caso de manipulación mediática. ¿Ustedes creen que esta actitud que toma Herbol de desdecirse ratifica a todas luces que existe un cártel de la mentira? Existe una comunicación, unos mensajes cartelizados, pero es evidente. Lo que decía Julio, y en todos los casos es idéntico. ANF publica que Salari se siente censurado, Se siente. y entonces lo publica, Página 7 lo Y a los 2 publica minutos lo igual, publica Página mañana 7. lo publicará el Correo del Sur en Sucre, Los Tiempos en Cochabamba, El Deber en Santa Cruz, con la misma... Eso es imponer una matriz de opinión a la gente para confundirla. Claro. Esto no es una sensación. A nosotros nos dijeron, el lunes esa persona no puede estar en la radio a hacer el programa. Eso no es una sensación, eso es una censura. Claro, totalmente. Pero así se tergiversan las percepciones de la ciudadanía, con mucho éxito, porque son medios muy poderosos. Y me parece de una irresponsabilidad institucional gigantesca que el señor Peña, con quien tengo una relación de colegas de tantos años, diga no me voy a pronunciar al respecto. Tiene que haber un momento en que Herbol emita un pronunciamiento oficial, fije una posición, porque tiene una obligación con la opinión pública, es un medio de comunicación, y no puede decir, no voy a hablar del tema, y punto, y se acabó el cuento. Había un contrato, habíamos hecho todas las cosas, pero transparentemente hechas. El programa de ninguna manera iba a comprometer la línea editorial y la línea informativa de Herbol. Era un programa nuestro y asumíamos todo lo que se decía en ese programa o lo que se vaya a decir en ese programa a partir de nuestras posiciones periodísticas. Y se acababa el cuento. Es lógico, ¿no?, que uno va a asumir el programa que va a lanzar, y pues los medios de comunicación tienen que estar a la altura de poder dar una respuesta desde su línea editorial, ¿no? Sin embargo, estamos viendo que ni está a la altura Herbol y también vemos manipulación de por medio. Ojalá que pueda haber una solución, en general digo, no Claro. en nuestro caso. Porque la única opción para Bolivia no puede ser este escenario de confrontación mediática, que es un sinsentido en definitiva. No tiene sentido. Lleva a la gente a unas situaciones de odio que no son sanas para la sociedad boliviana, para ninguna. Y no es un fenómeno de Bolivia. Porque vemos lo que está pasando en Venezuela, vemos lo que pasa cuando hay una campaña en Ecuador, vemos lo que pasó con Argentina. Entonces es un escenario similar de crispación social, de divisiones políticas, de divisiones étnicas, lo quisieron hacer aquí en Bolivia en 2008. Entonces son pequeñas ventanitas que deben abrirse para que podamos encontrar espacios de diálogo.
Esto es un pequeño ejemplo, es un botoncito muy chiquito, pero ojalá que en otros escenarios se pueda arreglar esto. La única opción para una sociedad no puede ser el estímulo de una confrontación, que es la agenda que le conviene a Washington para nuestra región, para destruir a los líderes políticos y a los procesos que no son del agrado de la potencia del norte. Por eso es la gravedad, es una pequeña muestra, pero pucha, no podemos establecer un canal de diálogo mínimo. Cuando lo queremos hacer y lo tenemos, no, viene alguna presión y tenemos que volver a ese escenario de confrontación mediático y política. Eso no le sirve a nadie. Creo que a Herbol le ha faltado astucia. Si yo hubiera sido director de Herbol, decía, hay un programa contratado por 2 periodistas que no compromete nuestra línea. Nosotros estamos en desacuerdo con los puntos de vista del periodista Andrés Salari con respecto de nuestro medio acerca de que perteneceríamos o no a un cártel de la mentira, pero como se trata de un programa contratado, ellos tienen el derecho, nosotros hemos vendido ese espacio y ellos se hacen cargo de lo que dicen. Y ahí se acababa la historia y no había ningún lío. Cada quien con su posición, nadie perdía la dignidad y todos jugábamos a lo que debíamos jugar. Y se acababa el cuento. Y de paso, le faltó astucia, definitivamente. Y de paso, Julio, cabe destacar también que la referencia a Herbol en el documental es mínima. Y yo creo también, y por eso nosotros buscamos la opción de Herbol, que es muy diferente lo que es Herbol y lo que significa para la historia de Bolivia a lo que puede ser los medios que tuvo bajo su poder Garafulik. Exactamente. Es muy diferente. Y lamento mucho que Herbol opte por acercarse más a posiciones extremistas de derecha que a defender una comunicación plural, voces diferentes, porque te repito que estar una hora ahí no significa que nosotros dominemos la línea editorial de la radio, o que la radio se haya vendido al gobierno. Los antecedentes históricos del Herbol señalan que en su momento, en el inicio de este proceso de cambio, ese medio apoyó el proceso. Y fueron desmarcándose y utilizando el medio para objetivos periodísticos personales el señor Andrés Gómez, que era el director, y Amalia Pan. Manosearon Herbol y eso generó un cortocircuito. Finalmente ellos salieron, Herbol terminó muy lastimada y hoy día Herbol tenía la gran posibilidad de generar un gran acercamiento sin perder ni la dignidad ni la línea. Habíamos hecho un contrato, todo absolutamente transparente y nos avisan de que no hay programa 3 días antes. Es una absoluta falta de seriedad, un extravío. Yo no sé el directorio en qué pensó en ese momento, no sé cómo razonaron para llegar a tomar una decisión que ellos sabían perfectamente que iba a tener consecuencias en la opinión pública. Andrés y Julio, ¿qué se viene para adelante con ácido sulfúrico? ¿Han pensado todavía? Hablaba Julio de que tendrán que hacerse cargo del contrato que ha firmado Herbol, o todavía recién lo están A nosotros algo nos tienen que responder oficialmente. Por lo menos a nosotros si no van a decir nada públicamente. Y vamos a esperar razonablemente unos días. Pero claro que el proyecto sigue y vamos a hacerlo en algún sitio y vamos a ver en qué condiciones y dónde. Además nos ponen en una posición de víctimas, claramente. Sí. Sí. En lo personal nos da un montón de difusión. Nos sentimos víctimas, pero nos sentimos contentos. Porque no quiere decir que nuestra palabra tiene en alguna medida una importancia periodística que ni nosotros mismos habíamos calculado que era tan grande. No saben cómo está mi ego ahorita voy a bajarme de la Claro, y no era la intención en absoluto, todo lo contrario, generar esta cuestión. Y entonces esto va, de alguna manera, el programa lo tenemos que hacer ya. Además vamos a tener un montón de rating, evidentemente. Claro, con la promoción que nos ha hecho Herbol, gratuita, claro, victimizándonos, maltratándonos, censurando nuestra libertad de expresión. Ácido sulfúrico, sí o sí. Y va a haber, seguro, claro que sí. Pedimos a los medios de comunicación que estén interesados en que nos inviten a tener algún espacio. Y sí, tenemos que encontrar algún espacio para poder difundir. Negocian conmigo y firman con Andrés. Y digámosle no a la censura, por favor. ¿Por qué vamos a censurar lo que pensamos? Es una vergüenza realmente. Bueno, les agradecemos. A Esperemos que ustedes Muchas puedan gracias. volver al programa, pero ya contándonos acerca sobre este proyecto que haya iniciado. Sí, a mí me han quitado el impulso porque había una idea de pelearnos muy duro porque hay cosas de las que estamos en desacuerdo, no estamos de acuerdo en todo. Claro. Iba a ser una cosa muy entretenida el programa, ¿no? Pues, porque nos íbamos a pelear por temas, ¿no? No a nivel personal, y eso iba a hacer que el programa sea, bueno, va a ser, no sabemos todavía cuándo, pero va a ser así. Bueno, muchas gracias. Listo.